Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es, seguimos con la historia de Gibraltar, de la Roca, del Peñón, pero la he titulado Suez, todo vuelve a cambiar. Todo lo que es la geoestrategia mundial, podríamos decir, no solo mediterránea, no solo europea, cambia cuando se abre el canal de Suez y se introduce de una manera grande, de una manera continuada, el motor dentro de lo que son las naves, que hacen que puedan discurrir o al menos barcos que estén combinados el motor con la vela o la vela con el motor. Entonces eso permite que aunque no haya viento en la parte del canal de Suez puedan cruzarlo apoyándose en el motor. Y eso suponía que todo lo que eran las naves que eran del Imperio Británico y todas las naves que eran de Francia, que tenían intereses en todo lo que era la zona de la Conchinchina, la zona de lo que es la zona de Vietnam, para que nos situemos un poco, llegan mucho antes, dando la vuelta, entrando por el canal de Suez, aproximándose a la India, si tenían que comerciar con la India, comerciando con la India, o por el envío de tropas y dando la vuelta por debajo de la India iban al otro lado. Imaginaros lo que suponía de ahorro a los barcos que tenían que doblar por debajo del Cabo de Buena Esperanza, donde uno se pasaba meses navegando. Pero antes de empezar con todo esto, estamos en Fuerteventura, estamos recorriendo la isla, estamos disfrutando del último enclave que habíamos disfrutado de Fuerteventura, era de Betancuria, que nos había causado esa tan buena impresión por la belleza estética, por la presencia de un museo diocesano con obras de arte, un museo sacro con obras de arte muy interesantes. Os conté la historia de un incipiente obispado creado por el enfrentamiento de un papa y de un antipapa en lo que fue las situaciones tan convulsas dentro de la Iglesia católico-romana entre los papas romanos y los papas de Aviñón, y todo esto era lo que estaba sucediendo cuando se estaba empezando a colonizar o a ocupar lo que era el territorio canario. Cuando salimos de Betancuria, Betancuria está a ver si lo sé explicar bien, está como si dijéramos en una especie de valle alto suspendido, con una especie de barranco, que ese barranco sí que tiene que tener, o las casas sí que tienen que tener pozos donde algún manantial de agua hay, porque el centro de esa especie de pequeño barranco del valle se ve que es muy feraz, que hay mucha vegetación. Me imagino que ya mucha apoyada por riegos que pueden hacer los habitantes de Betancuria. Y eso, como os digo, está colgado en una ladera. Entonces hay que rodear el pueblo, pero no descendiendo, sino continuando, elevándose hasta pasar una montaña, y de repente uno ve cuando corona esa montaña, vuelve a ver otra bajada. Es un tobogán, o sea, es un tobogán continuado todo lo que es el recorrido por esa parte de Fuerteventura. No así el norte, que ya iremos allí, no os preocupéis, y ya os contaré todas las cosas. Y entonces, de momento, ya una subida, otra bajada, y llegas a un sitio donde ya te lo habían anunciado, están los gigantes. Y diréis, bueno, ¿qué son estos gigantes? Pues bueno, estamos en la carretera Fuerteventura 30 y nos dirigimos hacia lo que es el mirador de Fuerteventura,
y nos encontramos con una gran sorpresa. Además de ser un excelente mirador tanto de la mitad norte de Fuerteventura como del Valle de Betancuria, encontramos dos impresionantes estatuas de bronce que representan a los antiguos reyes de Fuerteventura antes de la conquista, en 1402, que son Guise y Ayose, quienes gobernaban los dos reinos en los que se dividía la isla, el reino de Jandía, que era el sur, y el de Maxorata, que era Majorata, de ahí viene lo de los majoreros, lo de Majorata con X, Maxorata, como lo escribieron los antiguos castellanos que aquí desembarcaron, y los normandos, era la parte norte, y que estaban separadas estos dos reinos por un muro defensivo, el cual se cree que tenía su emplazamiento. Cuando hablamos de muro defensivo estamos hablando de una murallita de metro y medio, no penséis que son aquí la muralla china, no. Y parece ser, según las excavaciones arqueológicas, que por este punto donde está el mirador se cruzaba parte de ese muro de separación. Las estatuas son de bronce, miden casi 4 metros de altura y representan a los dos reyes con sus varas de mando. Este punto también se ha convertido en una parada obligada de todos los turistas de Fuerteventura, los cuales van allí a hacerse una foto, y claro, de tanto apoyarse en el pie, tienen el pie de los reyes está desgastado. Digo de los reyes porque yo no llegué a distinguir cuál era Guise y cuál era Ayose, pero bueno, igual alguno tiene más conocimiento. Las esculturas son una donación de la empresa OHL. OHL es Obrascón o Arte Alay, la fusión de las tres grandes constructoras que tienen. Me imagino, cuando han donado estas estatuas, pues tienen gran parte del monopolio de todo lo que son las construcciones y los proyectos que se desarrollan en Fuerteventura. Que eso da pingües beneficios, porque imaginaros que ahí hay que llevar todo, hay que llevar desde el asfalto. Me pareció ver una nave de compactación de asfaltos en el puerto, pero tampoco en el puerto de Puerto del Rosario, pero tampoco lo sé deciros bien, porque lo único que sí que vi que había, las únicas chimeneas que vi en toda la isla de Fuerteventura, eran las de la fábrica de producción de electricidad, que queman gasoil, creo que es lo que queman gasoil allí para producir electricidad. No vi más chimeneas. Puede que haya alguna fábrica donde fabriquen el asfalto, pero me imagino que o lo calentarán o lo traerán de las otras islas. No me digáis cómo los hace, pero las carreteras están asfaltadas y bien asfaltadas. Pero claro, no es lo mismo asfaltar en la península, donde tienes a 20, 30, 40, 60 kilómetros una fábrica que te hace el conglomerado para echar en el suelo, que estar en una isla donde tienes que hacer todo. Pero bueno, claro, ya puedes regalar luego estatuas. Y estas estatuas tan desproporcionadas, que son obra de Emiliano Hernández, que es un escultor que tiene mucho renombre en Canarias, inicialmente estuvieron pensadas para ser instaladas en una plaza aneja al Palacio de Congresos de la capital de Puerto del Rosario, aunque finalmente se optó por un emplazamiento más emblemático y asociado precisamente a la presencia de los antiguos caudillos de la Maos, de los majoreros del Maos, era como debían denominar los antiguos guanches a lo que era la isla. Allí lo que se ve también es que, por recuerdos y ramitos y todas estas cosas, mucho de las bodas que se hacen por allí, pues acaban yendo a este punto a dejar el ramo en recuerdo de ese amor eterno. Y claro, cuando llegué allí, me acerco, hago las fotos de rigor, de una parte, de otra parte, de los dos gigantes, y ¿qué me pasa? Que veo allí un letrero: no dé de comer a las ardillas. Así que lo que había visto eran ardillas. Ya había desvelado
Estaba viendo el mirador de Guise y de Ayose de los caudillos majoreros y me encuentro con que había descubierto qué pasaba con las ardillas y quiénes eran estas ardillas, que son, como se les conoce, a la ardilla de Fuerteventura, con un aspecto muy parecido al de cualquier ardilla del suelo y que procede del norte de África y que fue introducida en Fuerteventura en 1965 como animal de compañía de un vecino de la isla que traía una pareja desde Sidi Ifni. Ya sabéis que Sidi Ifni fue una colonia de nuestro país que se perdió con una guerra allí de enfrentamientos con Marruecos, bueno, que era sostenible. Sidi Ifni sí que era un puerto interesante, sobre todo porque tenía una pesca de altura muy interesante que se complementaba con Canarias, sí que ahí sí que había una especie como de relación económica muy fuerte, pero se perdió, se entregó a Marruecos y ahora es una ciudad marroquí. Pues como os digo, cuando se le escapó una de las ardillas, ¿qué hizo? Pues el dueño dijo, ¡hala, a la otra que se vaya por ahí! Y rápidamente la especie ha colonizado casi la totalidad de la isla majorera. Se calcula que hay más de 1 millón de ardillas en la isla de Fuerteventura, pero de esto os hablaré en el siguiente capítulo, porque tenemos que volver al Peñón, tenemos que volver a Gibraltar, que tiene monos. No sé si tiene ardillas, monos sí que los ha visto, y ardillas creo que recordar, pero son ardillas de las europeas, no tienen la dureza y la viveza. Digo que he visto ardillas porque sí las vi en uno de los cementerios que está prácticamente en el centro de Gibraltar, que es un cementerio histórico. No sé si se hacen enterramientos allí ahora, creo que no, porque estaba todo muy ajardinado y no vi lápidas nuevas, sino antiguas, pero que siguiendo Main Street, que es la calle principal de Gibraltar, al final, yendo hacia donde se encuentra el telesférico que te sube arriba del todo de la roca para poder ver los monos y para obtener esa magnífica vista, podéis ver el cementerio y ahí sí que vi ardillas. Bueno, el embajador en Londres reconocía que la opinión pública inglesa estaba empezando a cambiar con respecto a Gibraltar, pero se había extendido de la idea de que en caso de guerra entre países mediterráneos o con posesiones en él, el canal de Suez quedaría inmediatamente cerrado al tráfico de barcos de guerra, por lo que Gibraltar cambiaría de lo que era su utilidad. Las tropas que se dirigen hacia la India o Australia deberían conducirse por la ruta alternativa, volver al Cabo de la Esperanza, con lo que sería más útil tener posesiones a lo largo de la costa africana en vez de en las ribereñas. Con este argumento se intentaba plantear nuevamente la idea de un intercambio, barajándose varias posibilidades. Primero, Gibraltar por las Islas Canarias. Ahí es nada. Fijaros que estamos ahora recorriendo las Canarias, imaginaros todos los cambios que se estaban produciendo. Este intercambio era defendido, como ya lo hemos visto, por el capitán Gambier, y esta idea no era políticamente factible, porque para nuestro país esto resultaba inadmisible. Otro de los cambios era Gibraltar por Menorca. Esta posibilidad ya había sido tratada con anterioridad, pero siempre habían ganado los defensores de Gibraltar. Sin embargo, los argumentos empleados durante el siglo anterior ya no eran válidos. Mientras que en el siglo XVIII el objetivo de poseer Gibraltar era impedir la unión de la flota francesa, que estaba... había como dos bases importantes, esto ya os lo he contado, la frase francesa de Tolón al lado de Marsella y la de Brest, que es en la parte de Normandía. Y entonces, en el siglo XIX era un interés estratégico impedir la unión de estas dos fuerzas cuando tenían que pelear contra Inglaterra. Si Gran Bretaña poseyera Menorca, la defensa del África francés se haría casi imposible, pues la Armada británica controlaría el eje que pasaría de Francia a Argelia.
y tampoco para nuestro país se consideraba viable este cambio. Otro cambio era Gibraltar por Ceuta, como estoy hablando de las hipótesis que se estaban levantando. Tampoco nuestro país, este cambio estaba definido por el general Crasset, que apoyaba su propuesta en un estudio, en un exacto estudio y en estadísticas, y sin embargo no consiguió atraer la atención del público. Marruecos era casi desconocido para los ingleses y el intercambio de Ceuta, a pesar de sus evidentes ventajas, un puerto profundo y fácilmente defendible desde tierra, todavía estaba demasiado lejos de ser considerado como una buena alternativa. Para los ingleses esta opción sería como ceder parte del Imperio Británico sin una buena contrapartida, podríamos decir. No obstante, a pesar de tratarse de la cuestión de Gibraltar en las páginas de los periódicos, tanto británicos como de nuestro país, los intentos diplomáticos se habían ya paralizado hace tiempo. Para Gran Bretaña existían otros problemas más urgentes que resolver y no veía en nuestro país un enemigo real. Y por otra parte, nuestro país comenzaba a sumergirse en una guerra que a corto plazo implicaría la liquidación del imperio ultramarino y que la obligaría a posponer una vez más lo que era la cuestión de Gibraltar. Si bien vamos a hablar ahora de Gibraltar en lo que fue la crisis del 98, si bien es cierto que la guerra de Cuba fue un acontecimiento que para nuestro país tuvo un profundo carácter nacional, no podemos negarle una importante dimensión internacional. Cuando en abril de 1898 Estados Unidos envió un ultimátum al gobierno de nuestro país sobre la independencia de Cuba, no cabía la menor duda de que el inicio de la guerra era inminente. Ante el temor de que una escuadra norteamericana se dirigiera a nuestro país, el gabinete de Sagasta ordenó la fortificación de las costas peninsulares y muy especialmente de las costas del sur. De esta forma, a pesar de que los escenarios en los que se desarrollaron posteriormente las acciones bélicas quedaron muy lejos de la bahía de Gibraltar, el incremento de la presencia militar y la capacidad ofensiva de nuestro país fue la que elevó a un primer plano las relaciones hispano-británicas sobre la cuestión de Gibraltar. El hecho de si artillar las costas no fue lo que motivó los recelos de Gran Bretaña, sino la posibilidad de que nuestro país cayera bajo la órbita de intereses francesa y pusiera a su disposición todos los recursos económicos y militares en contra de Gran Bretaña. Por aquel entonces, la coyuntura internacional tendía a una redistribución colonial y a un cambio del sistema político que había predominado pues desde 1815. Es decir, poco o nada quedaba ya a finales del siglo XIX de lo que había sido ese concierto europeo. La pentarquía, los 5 países, eran incapaces de reconciliar los intereses de sus 5 miembros, enfrentados a causa de esa redistribución colonial en la que los intereses resultaban antagónicos y el principal motivo era que casi siempre chocaban con los intereses británicos. En el caso de Francia, 2 eran los principales puntos de fricción con Gran Bretaña, que eran Egipto y Sudán. Claro, la importancia que tenía para esa franja del canal de Suez. La cuestión de Fashoda, que concluyó con la retirada de los franceses, dejando el predominio de esta parte de África nororiental a los británicos, resultó decisiva para el desenlace final de la cuestión de Gibraltar, como veremos más adelante. Por su parte, Alemania, aunque estuvo siempre muy interesada por las islas de nuestro país en el Pacífico, desde donde podía competir en Asia con Gran Bretaña, evitó cualquier intervención unilateral a favor de nuestro país en lo que fue la crisis del 98. Otros intereses también muy importantes en África le obligaron a tomar decisiones importantes que la condujeran a una gran guerra
decisiones imprudentes, queríamos decir, que le condujeran a una guerra contra Gran Bretaña y los Estados Unidos. Rusia, por su parte, desde 1860 había iniciado una política de penetración en China y en Afganistán que amenazaba no solo el predominio económico de los británicos, sino también las fronteras con la India, lo que, unido a la alianza militar que desde 1892 mantenía con Francia, le había convertido en un rival importante y molesto para Gran Bretaña. Sin embargo, no fue un peligro real, sino la percepción británica de un peligro posible, lo que propició la situación del 98 de Gibraltar. Es decir, las fortificaciones españolas de sus costas y la situación internacional no fueron la causa de los recelos de Gran Bretaña, sino una combinación de posibilidades que de cumplirse se convertirían en una amenaza real para los intereses británicos. Tras el desastre naval de Cuba en julio de 1898, guerra en la que Gran Bretaña mantuvo una neutralidad matizada indudablemente por sus simpatías hacia los Estados Unidos, los británicos comenzaron a temer la pérdida de su hegemonía en el área del Estrecho en favor de Francia. El motivo que sustituyó los temores británicos fue la petición española de que Francia actuase como intermediaria en las negociaciones que debían poner término a la guerra hispano-norteamericana. Gran Bretaña interpretó esta petición como un triunfo de la política francesa en nuestro país y un incremento de su influencia en contra de los intereses británicos. Y a pesar de que nuestro país había sido derrotado y casi reducido a su territorio peninsular, aunque aún no había aceptado la cesión de Filipinas, conservaba sin duda el importante papel que ya tuviera a principios del siglo XIX, en el que su valor geoestratégico, al ser la llave del eje Canarias-Estrecho-Baleares, le hacía de nuevo imprescindible en los sistemas defensivos de Gran Bretaña y de Francia. El Estado que se situara bajo su órbita a España dominaría no solo el paso del Estrecho y el Mediterráneo, sino que también tendría a merced el control de las rutas hacia Oriente. La hegemonía británica en el continente asiático dependía de una rápida movilización de sus tropas y esta no sería posible si el paso del Estrecho caía en manos de una potencia enemiga, circunstancia que sin duda aprovecharía el Imperio ruso para extender su influencia en esa zona. De esta forma, las fortificaciones de nuestro país, construidas en el área del Estrecho, que podían batir muy fácilmente a Gibraltar, fueron vistas por Gran Bretaña como una amenaza a su hegemonía del Estrecho, especialmente si se consolidaba la influencia francesa en nuestro país. Es esta la razón por la que Gran Bretaña, en agosto de 1898, comienza una gestión diplomática en Madrid encaminada a obligar a nuestro gobierno a desmantelar las fortificaciones realizadas cerca de Gibraltar con motivo de la guerra contra los Estados Unidos. El mes de agosto fue un mes de una gran intensidad diplomática. Nuestro país puso en práctica una diplomacia de dilación frente a la celeridad con la que los británicos pretendieron acabar con la cuestión de las fortificaciones, y la primera nota oficial, aunque fue redactada en tono amistoso, fue entregada por el embajador británico en Madrid, Mr. Henry Drummond Hay, el 9 de agosto. En la nota, los británicos protestaban por las fortificaciones que habían organizado, según ellos, extremadamente cerca de lo que era la frontera. La respuesta oficial se retrasó algunos días, pero el ministro de Estado, el Almodóvar del Río, dio contestación verbal a Wolf en el mismo momento de la entrega de dicha nota, que también una nota amistosa en la que se advertía que nunca se habían opuesto a que los británicos fortificaran Gibraltar y que, puesto que la fortificación era un derecho soberano, Gran Bretaña no podía impedir
que nuestro país levantara fortificaciones en sus propias costas. Además, trató de disipar los temores británicos, asegurando que esa artillería nunca fue pensada para atacar a Gibraltar, sino solo a las defensas de nuestro país en caso de un ataque norteamericano. Era evidente que el Foreign Office no iba a conformarse con esta contestación, así que antes de que nuestro país diera una contestación oficial, podíamos decir, se volvió a insistir en que se desmantelaran las fortificaciones. Pero fueron pasando los meses en todo esto nuevo conflicto, y las aguas fueron enfriándose, como hemos dicho, porque todo era el conflicto de que no cayera en otras manos que no fueran las británicas el paso o el control entre Canarias, el Estrecho y las Baleares, que era la pieza que verdaderamente ansiaban tanto los ingleses como en parte los franceses. Hay otro factor que hizo también evidente el deterioro de las relaciones hispano-británicas. Chamberlain, el secretario de Guerra británico, de visita a Nueva York, animó públicamente a los Estados Unidos para que se quedara con las Islas Filipinas y comenzara así una política imperialista. En el fondo, catarro en invierno es siempre lo que viene. En el fondo lo que trataban ellos era de conseguir que la presencia en la costa asiática fuera americana para restar dominio a los franceses. Esto lo tenemos que tener siempre bastante claro. Hasta el desenlace de Fasboda, que es esa guerra que tuvo lugar ahí en la zona de Sudán, las negociaciones hispano-norteamericanas en París durante el mes de octubre y el hecho de que nuestro país se retirara de las cercanías, dejaron las fortificaciones, pero retiraron la artillería pesada, habían sido suficientes para que la cuestión de Gibraltar se situara en un punto muerto. Sin embargo, nada más producirse la retirada de África del África nororiental entre finales de octubre y principios de noviembre, Salisbury retomó la cuestión de Gibraltar en un intento definitivo de solucionar el problema del estrecho, obligando a nuestro país a inclinarse en favor de los intereses británicos, justo en el momento en que estaba a punto de culminar la atribución del archipiélago filipino a los Estados Unidos y muy probablemente la de los archipiélagos del Pacífico a Alemania. Esto fue todo lo que pasó en toda esa... Fashoda está entre Etiopía, Sudán, en esa parte detrás de Eritrea, es la zona del paso del Nilo donde está la denominada zona del Nilo Blanco. Ahí está en ese triángulo donde estaban los intereses británicos, los intereses y los intereses franceses, las colonias francesas, las colonias británicas y también de alguna manera, si nos hubiéramos prolongado, también la parte alemana, que ya empezaban a tener sus colonias en lo que era la German East de África, en la zona de Tanzania. En este sentido, actuó Gran Bretaña cuando a finales de octubre renovó sus exigencias respecto a las fortificaciones españolas, pues la derrota de Fashoda no hizo sino incrementar los recelos del gabinete británico hacia Francia, que ahora más que nunca deseaba ejercer su hegemonía en la península. Gran Bretaña no solo exigía sin más la desmantelación de las fortificaciones de Algeciras, sino que a cambio se comprometía a firmar un tratado de garantías como nuestro país. El proyecto del tratado de garantías, redactado por el Foreign Office,
el 27 de octubre, fue entregado el día 30 a la reina María Cristina y al Almodóvar por el embajador británico Wolf. Y hasta aquí nos ha traído cómo Suez lo cambió todo, en la historia de Gibraltar, en la historia de la Roca, en la historia del Peñón. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.